Hola, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran todos? Acá disfrutando la 11ª Conferencia de la Paz y otro encuentro más, otro exponente. En esta oportunidad tenemos a Mónica Torres desde la provincia de Buenos Aires. Ella se encuentra deseosa de compartirnos todos sus saberes y sus conocimientos. Y en el día de hoy viene con una maravillosa ponencia, ¿no? Que se llama Muerte, la vida en estado plasmático. Pero para que conozcan un poco de Mónica Torres, su nombre de luz es Lalcari, y ella habla de sí misma como un ser humano en fusión total, humilde, completa, que camina en este planeta esfera, guiada por seres estelares para brindar y comunicar el mensaje de la paz y la luz y el amor a toda la humanidad. Estamos caminando la expansión hacia la completa plenitud de la nueva humanidad. Para ello es necesario entender que la muerte no es lo que creíamos, sino que nada muere y todo se transforma en vida constante. Le damos el paso y la bienvenida a Mónica Torres. Bienvenida. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que llegan aquí. Muchas gracias por invitarme una vez más a participar de esta conferencia mundial de la paz y la luz. Bienvenidos todos. Y bueno, aquí estoy. Hoy me acerco a traerles esta palabra, este mensaje, a contarles un poquito de lo que es lo que hasta ahora conocimos como la muerte. Desde el comienzo de nuestra humanidad en esta esfera, en este planeta azul, el hombre conoce, vivió y transitó la muerte como la gran catástrofe, el dolor irreparable de la pérdida de los seres allegados a él. A través del sufrimiento, de la no comprensión, se fue transitando ese aprendizaje para hoy con mayor claridad en todos y desde otra perspectiva, ya con una conciencia un poco más clara, más elevada y mirando más allá, podemos decir que la muerte no es el final, sino que es el inicio de un nuevo estado evolutivo de la vida, un estado diferente. Lo que pensábamos que es el final y que no hay nada más para seguir transitando, en realidad es el comienzo de otra vida, en otro estado de la materia, en otro plano dimensional, con otras circunstancias evolutivas para cada ser, para experimentar. Entonces, ¿qué, qué es ese otro estado al cual estamos empezando a entender desde nuestra conciencia? Y ese otro estado al que hoy en día estamos transitando es el estado plasmático, el estado energético. El universo es energía, nosotros somos energía. Energía porque la energía es vida. Entonces todo lo que está en el palpitar constante de este universo, que está constantemente en una contracción y una expansión, es vida, es su pulso vital. Somos parte de ese universo, somos una partícula que es diminuta en cuanto a su inmensidad, pero que es parte de ella. Y si aquí todo se transforma, si aquí todo es vida, entonces la vida sigue siendo, aún a pesar de que se termine un ciclo. Entonces lo que conocemos aquí como el dejar el cuerpo, el cierre de ese ciclo de un cuerpo carbono,
nos está marcando el comienzo de un nuevo ciclo en otro estado de esa energía, en otro estado de la materia. En este caso, como lo dice el título, es un estado plasmático. Es un plasma, la energía pura, en un estado más sutil de esa materia, donde la densidad es muy poca o casi nula. Es energía en estado similar a una sustancia. Y hacia ese proceso evolutivo estamos transitando. Durante todo este tiempo que estuvimos caminando y experimentando en esta vida humana, el hombre tuvo que aprender desde la escasez y la oscuridad que hay opuestos. Si no conocemos lo que es la oscuridad, no podemos diferenciar lo que es la luz. Entonces, el hombre ha tenido que transitar por toda esa escasez para darse cuenta que también está la abundancia. Y ha tenido que transitar la oscuridad para darse cuenta de que somos luz. En realidad, uno sin el otro no puede existir y ambos conviven en la neutralidad. Tenemos que experimentar uno para saber que existe el otro. Y si uno no está, el otro no lo podemos diferenciar. Así en todos los ámbitos de nuestra existencia. Así en todos los ámbitos de nuestro transitar. Por lo tanto, el hombre, para llegar a entender que no hay nada más importante que su propia vida, primero tuvo que transitar por la materialidad, por el materialismo, por la concretud de los hechos materiales, todo lo que es externo a él, todo lo que tiene que ver con el conseguir logros, acumularlos, ambicionarlos, desearlos. Toda esa experiencia externa de arraigarse a todo aquello que es material y luego, a través de ciertas situaciones, tener que despojarse de ellos, en algunos casos perdiéndolos de distintas formas, que puede ser por destrucción de la naturaleza o por cuestiones monetarias o lo que tenga que transitar ese ser para desprenderse de eso material, aprende, llega a la conclusión de empezar a mirarse hacia adentro, de empezar a darse cuenta que lo más importante es tenerse a sí mismo. En este momento en el que estamos, muchos seres están transitando enfermedades o están viviendo situaciones muy dolorosas en su vida familiar o íntima, que los llevan a darse cuenta de que todo aquello material no es lo primordial o la prioridad en su vida. Hay casos en donde tal vez los más pequeños de esa familia son los que trascienden o los que están en un estado de padecimiento en su biológico. Y es la forma que tienen de mostrarles a esos padres o a esas familias cuál es la verdadera importancia de la vida. Se necesita en esta instancia poder soltar todo aquello que es externo a nosotros, que nos está arraigando en densidad, que nos está provocando dolores, malestares, situaciones de aferrarse
a aquello que no nos deja tener la sutilidad para poder elevar nuestra conciencia. Entonces, en este transitar que estamos teniendo, nuestro biológico, nuestro cuerpo, es el medio por el cual nos muestran aquellas dolencias que puedas tener desde lo físico como llamado de atención a tu persona para que empieces a mirarte y transformar tu vida. Si no te registras, si no te ves, tu cuerpo habla cada vez más a través de enfermedades, de dolencias, de accidentes o de situaciones que te están marcando un no registro de tu propio ser, de tu baja vibración, del estado de densidad que estás teniendo en ese momento. Nuestro cuerpo nos marca, nos muestra esa situación a través de esa dolencia para que puedas registrar cuál es el área que te está aconteciendo o cuál es el área que tienes que modificar de ti mismo. Los seres que están en nuestro alrededor están en el mismo proceso de aprendizaje que estamos aquellos que lo están padeciendo. Entonces, en una familia, en un grupo de amigos o en un entorno, en un ambiente en el cual estás rodeándote, no eres solamente tú el que pasas por ese proceso de aprendizaje, sino que también es todo el entorno de seres que están alrededor tuyo. En ese proceso de aprendizaje, el ir hacia adentro y rever cuáles son las situaciones que nos están aconteciendo, hace que nos podamos expandir más allá de nuestra mirada y reconocer cuáles son las prioridades en nuestra conciencia, en nuestro ser, para trascenderlas, para modificarlas y hacernos cargo de poder enfrentar aquellos miedos que estamos teniendo. El miedo a esa escasez en salud, a esa falta de luz en la célula, es lo que provoca que estés en esa baja vibración y que tu cuerpo te lo está avisando. Esa situación de llevarte en ese proceso de enfermedad es lo que te va a mostrar realmente quién eres. Es lo que te va a llevar a darte cuenta de que nada tiene o merece más atención que tu vida, que ti mismo. Entonces es ahí cuando es necesario enfrentar aquellas situaciones que nos estamos rehusando a ver. En el caso de los seres que están partiendo y que son niños, es interesante ver cómo el ser humano piensa que hay una cronología establecida para dejar el biológico, para partir, para provocar este cambio de estado de la materia del cual empezamos a hablar. Todos somos seres que venimos a transitar en esta experiencia donde estamos experimentando los aprendizajes que tenemos en nuestro ADN, si quieres decirlo.
ese aprendizaje que tienes que transitar es el que te va a llevar a entender qué has venido a experimentar aquí. Ese aprendizaje es a través de un otro. Y muchas veces esos seres que nos acompañan o nos impulsan en esa actividad son los niños. Niños que vienen a nuestras familias o a nuestro entorno, que nos despiertan una gran relación, un gran amor, un gran afecto, y que por determinadas circunstancias tienen que partir. Esos niños han venido con ese objetivo, el de elevar nuestra conciencia, de despertarnos de esta situación. Entonces, el hombre piensa que hay una cronología, una maduración de un biológico. Si tienes 90 años, ya estás más propenso a partir que alguien que tiene 7, 5 o 4. Y no es una cronología de vida, sino que cada uno viene a cumplir un rol específico en esta humanidad para ayudar a potenciar y catalizar la experiencia del otro ser. Entonces, nuestro cuerpo biológico tiene un tiempo X, pero no en tiempo humano, no en edad cronológica humana, sino que es el tiempo de luz que vino a transitar aquí para dejar esa semilla implantada en los seres que están en su entorno y a su vez ser el catalizador de este despertar de conciencia en ellos. Esos seres cumplen su misión. Esos seres dejan esa semilla germinada para que su familia, para que las personas que están en ese ambiente puedan comprender cuál es el mensaje, puedan empezar a profundizar y a conectar con su propia luz interna, con su esfera vital que contiene toda la información a semejanza de Dios, esfera vital que es nuestra esencia y que cada uno de los seres que está en este planeta es portador de una. Es quien le da vida, es quien le da la luz a ese humano, a este cuerpo que tenemos, a esta herradura, a esta armadura que tenemos, que simplemente es la portadora de esa esencia para que pueda transitar en esta vida. Esos seres que parten siguen su camino y siguen o comienzan una nueva vida en otros planos que están tal vez hasta aquí alrededor nuestro. Ellos siguen desde su esfera vital transitando su experiencia ya terminada aquí en esta tierra como humano y que comienza a transitarse en otro plano dimensional. Por eso muchas personas que son sensoriales, que son seres muy sensitivos y que están con un camino desde su autoconocimiento, pueden percibir tal vez algunos mensajes o pueden darse a la intuición de que sueñan con ellos o tienen alguna conexión con esos seres que han partido. Y eso es porque es la forma de comunicarles que están cerca. Es la forma de mostrarles que están en un entorno similar para que puedan entender que más allá de lo que nosotros creemos que
es el fin de la vida, hay un comienzo de una nueva etapa. Entonces, ¿todos los seres pueden entender esto? Sí y no. Es simplemente empezar a mirar más allá de lo que es lo lógico que todos creemos que es la vida. Una planta muere y su tronco, sus hojas sirven de alimento, se transforman en alimento para la tierra y para toda una serie de microorganismos y para hacer alimento desde otros lados. Un ser deja su cuerpo para seguir un camino en otro estado. Y un niño nace para cumplir su misión, su acción en este plano. Y eso tiene un desarrollo y una consecuencia en cada uno de sus actos, que es lo que ese ser vino a transitar. No sirve las culpas, no sirve los reproches. Simplemente cuando un ser de tanta inocencia parte, es también aceptar, como si fuese un ser de 90 o de 100 años que parte. Vino a cumplir su misión, vino a sembrar esa semilla en todo ese entorno, en ese ambiente del cual él pertenece, para que esos seres puedan entender que hay vida más allá, puedan empezar a creer en que hay otros seres alrededor nuestro. No somos, no solo lo material y lo que podemos ver o lo tangible es lo que existe o gobierna a este universo. Los seres que son energía, tal vez no los puedes ver, o tal vez sí, depende de tu percepción, depende de la sutilidad con la que te estés manejando, depende de cuánto eleves tu vibración. Pero están, y a veces puedes sentirlos simplemente con un escalofrío, con una sensación de mucho frío, o una palabra, o tantas otras señales que te puedan estar dando a través de mariposas, de colibríes, de carteles, de números, todo lo que te sirva y te vibra para entender que hay algo más allá. En, en la naturaleza podemos observar este ciclo de vida continua del cual te estoy hablando. Desde esa planta que va creciendo, que primero fue una semilla y se fue desarrollando y luego creció y dio un fruto y dio flores y tuvo una vida durante tantos años, hasta el proceso en que esa planta se empieza a transformar en una especie de alimento para poder dejarle esa semilla
a las plantas, a la tierra, a los microorganismos o a los animales que vienen detrás, que se vuelve a generar y regenerar esa vida en constante ciclo de movimiento. Entonces, si todo en este universo tiene un ciclo constante de funcionamiento, una retroalimentación, de transformación, significa que toda esa energía es vida constante. No hay un final. Siempre es un ciclo con una transformación y transmutación de forma para continuar otro ciclo de vida diferente, en otro estado de su materia, con otro tipo de vibración, con otra sutilidad de esa energía y de esa materia. Distinto. ¿Cómo darnos cuenta de todo lo que tenemos? Y a veces, para darse cuenta de todo lo que se tiene como vida, como ser, es necesario perderlo todo. El estilo de vida de hoy nos lleva tanto al afuera, al estar tan pendiente de lo que se va generando desde lo material, desde lo banal, o mismo de todo aquello que nos embarulla con informaciones que no son realmente potables, luminosas. Es como que el hombre se va densificando cada vez más a través de aquellas noticias que son catastróficas o que son densas o que son oscuras. Y se va densificando y se va embarullando con todo ese entorno. Entonces se pierde el verdadero foco de nuestras vidas. El mirar tanto hacia afuera, el estar tan pendiente del otro, tan pendiente de qué se tiene, qué no se tiene, de la competencia, de la ambición, del querer, hace que no nos veamos a nosotros. Hace que no registremos y nos ocupemos de quiénes somos, de qué me hace feliz, de cuáles son mis verdaderas emociones, de si soy realmente verdadera conmigo, transparente conmigo. Obviamente si no lo soy conmigo no lo puedo hacer con otro, pero empezar a ver realmente qué es lo que quiero en este transitar. Entonces, al perdernos en todo el bullicio, en la confusión externa, en todo lo que está en nuestro alrededor, es que muchas veces tenemos que perder y despojarnos de todo aquello que nos está sacando la mirada. Y despojarnos de eso es tal vez empezar a ver realmente, bueno, qué quiero para mí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que realmente me da la paz? La paz en esta vida.
no esperar a partir, a dejar este cuerpo para descansar en paz, sino tener la acción de mi vida siendo la paz, logrando la armonía, logrando vivir en equilibrio, logrando ser feliz y agradecida de cada despertar, porque si despertaste, estás acá, en este presente, siendo tú día a día, en la conciencia de que recién abriste tus ojos, o que tomaste un café, o que te vas a vestir para ir a trabajar. Qué simple, ¿no? Qué simple solamente abrir los ojos y decir gracias. Gracias por tenerme, gracias por mimarme, gracias por las mascotas que tengo, gracias por poder tomarme un café, gracias por estar en esta cama. Y sin embargo a veces no nos damos cuenta de todo eso. Y lo único que pensamos son en obligaciones, problemas que nos inventamos, situaciones de competencia con un otro, el querer, el ambicionar, el perder los valores, el no ayudar a un prójimo, el no poder ver empáticamente al que tengo al lado, el juzgarlo, el criticarlo. Todo eso me aleja cada vez más de mí misma. Todo eso hace que mis capas de luz, de ese ser que somos cada uno de nosotros, se vaya oscureciendo cada vez más, se vaya recubriendo de lastres y me va alejando cada vez más de mi esencia. Cada vez más me voy empapando de un entorno que no soy yo. Y cada vez más me voy obsesionando con lo que puedo acumular de cuestiones materiales, de cosas materiales, que no me las voy a llevar a ningún lado. Y que no, sí sí merecemos vivir cómodamente, pero no esclavizarnos por un entorno material. Son dos cosas distintas. Entonces, a veces cuando se está así, en este círculo, en esa rueda, donde cada vez se nos hace más denso salir y es más engorroso poder ver con claridad el universo o Dios, nos despoja de todo. Y a veces algunas personas necesitan despojarse también de sus seres queridos como llamado de atención. Porque a veces es la única forma que tenemos de darnos cuenta qué es lo valioso, cuál es realmente la importancia de la vida. Y esto está preestablecido. Esto está, si quieres decirle, pactado. Esto está organizado de antemano. Es la experiencia
que vinimos a transitar. Entonces, no sirven las culpas, no sirven las broncas, no sirve buscar una excusa o una teoría. Lo que sí sirve para cada uno de nosotros es aceptar con amor que todo lo que nos sucede es lo que nosotros mismos creamos para poder elevar nuestra percepción, para poder llegar a nuestro núcleo, a nuestra esencia y redescubrirnos como los seres que somos y en el proceso en el que estamos. Proceso de elevación, si quieres decirle, proceso de pasaje a quinta D, ponle el nombre que quieras. Es lo mismo. Es simplemente el proceso que cada uno de nosotros tiene para llegar al autorreconocimiento del ser estelar que somos y que está culminando el proceso de aprendizaje aquí en la Tierra para pasar a otro estado, para pasar a otra dimensión y continuar su vida en otro camino, continuando la experiencia de aprendizaje que le corresponda. Valentía para aceptar todo lo que nos toca transitar. Amor para aceptar el camino que nosotros mismos diagramamos. Humildad para reconocer todo aquello que todavía nos falta para seguir en este proceso. Y verdad para aceptar quién soy y todo lo que tengo por seguir aprendiendo. No sé si es fácil o es difícil, pero tienes que aprender y la única forma es siguiendo la corriente. Si hay resistencia a todo lo que nos sucede, si no se acepta con amor, el proceso es más doloroso y más intenso. Entonces, el equilibrio justo entre lo que es vivir cómodo con lo que necesito y el buscarme en mi interior, activar esa célula, activar ese núcleo para empezar a descubrir mi luz y empezar a sacar cada capita de todo aquello oscuro que nos queda mirándome solo a mí misma. Y mirarme solo a mí misma no implica ignorar a mi entorno.
sino que cada ser que aparece en tu vida, sea en forma instantánea, semipermanente o permanente, viene a traerte una mirada más a ti misma sobre lo que te falta. No es un victimario, tú no eres una víctima, simplemente ese ser te ilumina en dónde te falta sacarte esa capita de brea que tienes ahí en tu esfera. Entonces, cada suceso que nos pasa en esta vida viene a eso, solamente a eso. Nadie hace nada para dañar a un otro. Y si lo tomas con esa percepción, puedes hacer un autorreconocimiento de ti mismo, como escanearte en cada célula y hacer tu propia autogestión de tus propias autosanación, porque solo tú puedes lograr activar, llevar a la acción todo lo que hay para calibrar y mejorar en ti mismo. Nadie más lo puede hacer. El otro solo te muestra en su reflejo. Entonces, somos energía, somos vida, somos parte de una sustancia compartida, somos todos lo mismo. Y en mayor o menor medida cronológica o evolutiva, caminamos todos hacia el mismo lado. Por eso, el resistirse solo provoca que esa célula, o sea tú que te resistes, sea la que se perjudique a sí misma. Porque si todos van en el mismo camino, en ese fluir, y tú te resistes y quieres salir de ahí, solo tú te estás dañando. Entonces, estamos todos conectados, porque convivimos en la misma, en el mismo, en la misma mente, en la misma sustancia. Y somos parte de esa unidad. Por lo tanto, si todos convivimos en esa misma sustancia y somos parte de ella y mantiene todo un ciclo constante de, de pulsión, de respiración, nada muere. Todo está en la misma bolsa, retroalimentándose constantemente. Y debe ser muy divertido estar en esa bolsa anatómica y amorfa, donde te vas adaptando de acuerdo a la forma que quieras tomar. Entonces, en este encuentro, en esta ponencia,
donde hablamos de la muerte. Tenemos acá a una persona que la experimentó por unos minutos y me gustaría que María Eugenia nos dé su testimonio de cómo vivió esa experiencia y cuál fue la transformación que a ella le trajo, cuál fue el después. Bueno, eh, uno llega, como dijiste anteriormente, llega a esas situaciones de gran transformación porque no entiende, no escucha, no acciona, no... Sí, principalmente estamos distraídos, ¿no? O a veces adjudicamos a esto de que es un plan que en algún momento tiene que suceder lo que tiene que suceder porque todo es perfecto y recién ahí es cuando podría decirse estaba pactado, ¿no? Pero en el caso mío, es decir, puedo relatarlo como un gran acontecimiento, por supuesto, porque es una bisagra, es un antes y un después. El antes es el padecimiento, el dolor en mi caso, porque tenía una situación de salud y problemas en ese momento de riñones, de malestar, que no sabía cómo, es decir, no entendía nada qué era lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo, y, y tampoco tenía una mirada introspectiva al margen de ir al médico nada más, pero no me miraba, no tenía esa conciencia de observar qué era lo que me estaba sucediendo. Simplemente estaba padeciendo dolor, ¿no? Y un dolor que llegó a su colapso, ¿no? Es decir, que tuvo como justamente en la madrugada, como un límite que me acompañó a ese colapso. Cuando siento en mi interior que llega ese momento, porque es como que todos tus circuitos te dicen alerta, alerta, es decir, acá hay algo que ya no funciona, ¿no? Es decir, todo te avisa, no es que no tenés avisos ni antes, pero simplemente que uno no entiende, lo agarra desprevenido, por decirlo de una manera. Y colapsé y me derrumbé en una reposera, que fue lo instintivo que me surgió hacer, es salir al patio, y estaba mi reposera ahí, simplemente me desvanecí en la reposera. Perdí, es decir, el conocimiento no fue que perdí, sino que fue apagándose todas mis funciones, ¿no? La pérdida de la sensación corporal, mental, y quedó todo en negro, podría decirse, pero con la clara certeza de que ya había dejado la experiencia de la vida atrás. En ese momento, que todo mi cuerpo estaba colapsado a nivel entre dolor, molestia, insatisfacción, incomodidad, es decir, no, estaba un caos en completo, no estaba hospitalizada, simplemente que fue algo que sucedió a la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, donde todos estaban durmiendo y ninguno de los habitantes de mi casa se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo, solo era algo que me pasaba a mí particularmente, en mi interior, ¿no? Porque tampoco sentí la necesidad de expresar el malestar, ni decir, ni llamar a nadie, simplemente hacerlo de esa manera en silencio, es decir, como salía, como nacía. Perdí, digamos, se apagó la función, ¿no? El espectáculo terminó. Pero en ese espectáculo, la verdad,
es de que yo seguía observante, o mi esencia seguía observante de lo que sucedía, ¿no? Cómo todas esas funciones se iban apagando. Y una voz, que era mi voz, me hizo una pregunta, ¿no? Se imaginan que no tengo, es decir, cuando se apaga todo, se apaga, no, no. Pero esa voz salió y dijo, si Jesús pudo resucitar, ¿por qué vos no? Y terminó esa frase simplemente, así de esa manera, y todo se volvió a encender en mi biológico. Sorpresivamente, cuando se enciende, veo que estaba lo más bien a nivel físico, energético, neurológico, emocional, que tenía es decir, estaba totalmente equilibrada, como si no hubiese pasado nada. Es decir, era inevitable no cuestionarme, ¿no? Pero de ese hecho yo me levanté y fui a mi cama a seguir durmiendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Al día siguiente me pasaron mucho, es decir, empezó todo el proceso. Es decir, fue ahí el arranque inicial del proceso de explicarme qué era lo que había pasado, por qué había pasado. También comprender la trascendencia del acontecimiento. Lo trascendente, es decir, de todos esos miedos que uno va juntando a la muerte y los miedos que se van encapsulando en uno mismo, cuando vos pasás esa barrera, simplemente se desvanece, porque es como te spoilearon, ¿no? Ya te contaron el final de la película. No, no hay más secreto, no hay más secreto porque detrás de la muerte está la vida, y la vida, es decir, y todo es vida, no hay muerte, no existe muerte, es una palabra nada más, una palabra que la han no sé, Estigmatizado, ¿no? Como la han potenciado para incentivar todos esos miedos, ¿no? El mismo hombre, el miedo a lo desconocido, o sea, miedo a lo desconocido y que nos, bueno. sí, porque es un conjunto de ignorancias, bueno, pero en su momento, es decir, es una práctica, es como, bueno, entender como la dualidad, ¿no? De la vida, lo contrario, ¿no? Sería la muerte. Ujú, ujú. Pero bueno, es decir, lo interesante es de que cuando en esa oportunidad yo tengo esta experiencia inevitable, una experiencia que uno no puede mirar al costado o adjudicársela porque te sucede, es ahí cuando se empiezan a evidenciar justamente la nueva forma de ver la vida. Cómo vos empezás a ver la vida con más benevolencia, con una mirada, con unos ojos diferentes del disfrute, cómo vas resignificando toda la forma en que vos tenías de ver o habitualmente tenías de ver la vida, y vas a hacer completamente otra cosa. Es decir, entonces cuestionás absolutamente todo tu recorrido vivido, lo cuestionás porque, es decir, ante la evidencia de la trascendencia, decís, bueno, entonces voy a ir por cada columna de mis pilares fundamentales de mi educación, de mi formación, de mis sentires, y ir recapitulando uno por uno para ver si realmente está ubicado en el lugar que corresponde, ¿no? Entonces como que haces un reseteo, ¿no? Y bueno, este mueble lo quiero de este lado, este de este lado, ¿no? Pero bueno, sin duda que es un antes y un después. ¿Y cómo fue el despertar? O sea, luego de vivir esa experiencia, ¿cómo empezaste a acomodar todo esto? Porque
entenderlo, en el proceso de entendimiento y de poder explicártelo a vos misma para después explicárselo a un otro, habrá sido tal vez confuso o tal vez no tenías las formas de comprender lo que te había pasado. ¿Cómo llegaste a esa comprensión y a ese equilibrio? Bueno, la gran, digamos, la oportunidad que tuve, porque en aquel momento no tenía nadie alrededor mío que me pudiese acompañar, fue la autorreflexión, ¿no? Es decir, yo me sentaba, es decir, siempre fue como un proceso muy armónico. Es como que logras en primera instancia, es como que te reconectás a lo que verdaderamente sos. Es decir, esa experiencia lo que hizo no es cambiar a Eugenia, sino alinearla, ¿no? Ese sacudón, Eugenia estaba así y bueno, y me puso así, me alineó a mi esencia. Entonces, en ese diálogo interno conmigo misma, se fueron presentando eh, maestrías dentro de mi interior, maestros, ¿no? Que yo les daba la forma de maestros o seres que pasito a pasito, ¿no? Como si fuese un maestro de escuela de jardín de infante, ¿no? En mi interior, ¿no? Fue de otra manera que solo desde mi interior yo me sentaba y recapitulaba, es decir, lo integraba, lo discernía a través de esa reflexión donde este maestro me indicaba, es decir, me daba el camino a seguir respecto de mis inquietudes, porque yo no tenía muchas inquietudes, yo tenía desconocimiento de todo. Entonces es como que empezás de jardín de infantes, ¿no? A, con ejemplos gráficos, visuales, con señales, con libros, con información desde tu propia esencia, es decir, con una serie es decir, de evidencias que están en nuestra realidad, no es que es algo que es ajeno o tenés que ir a la punta del Himalaya a buscarlo. Es decir, donde cada uno se encuentre, porque está todo en el interior, están ahí los rompecabezas, están las piezas del rompecabezas. La diferencia es de que uno tiene que prestar su voluntad y agarrar una pieza y unirlas con las dos para ver un poco la imagen un poco más en completo. Y tu entorno, tu ambiente familiar o de amigos, ¿ellos entendían lo que te estaba pasando? ¿Vos podías hablarlo? ¿Cómo te manejaste desde ahí? No fue algo que el entorno pudiera comprender, porque porque yo volví como a mi función de ama de casa, ¿no? No fue que lo exterioricé de inmediato, porque en principio tenía que explicar, es decir, lo atribuía a una enfermedad biológica hasta hace segundos, ¿no? Y después fue todo una metamorfosis. Esa metamorfosis lleva un tiempo de que uno no puede verbalizar lo que le sucede. Entonces, una vez que fui comprendiendo, yo me movilicé por acercarme a personas que me pudieran explicar los que eran como más empapados en la temática de lo paranormal en aquel momento, ¿no? Pero buscaba por afuera justamente el argumento. Ujú, Es necesario el argumento en principio para uno, para decir, bueno, mira, esto fue lo que me sucedió. Y luego para poder explicarle a un otro, ¿qué le vas a decir? Es decir, porque el otro por afuera, decir, yo no estuve hospitalizada, a mí no me salió sangre por ningún lado, no podés adjudicarlo a algo externo, es interno, ¿no? Es una transformación que va desde adentro. Entonces, una vez que tuve un argumento equilibrado para mí, sí lo pude transmitir.
pero sin ninguna expectativa de convencer al otro, porque no es decir, cuando uno sabe lo que sucede, es decir, la experiencia y te da la certeza absoluta. Entonces no tiene ningún sentido tratar de explicarle al otro y convencerlo, ¿no? Ah. Simplemente vos podés transmitirle y el otro puede tomarlo o dejarlo, ¿no? En ese momento que vos decís se apagó la máquina, ¿no? ¿A qué te referís? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Todo se volvió oscuro? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta en ese instante lo que estaba sucediendo, que tu máquina, tu biológico, se había apagado? Había trascendido ese cuerpo, había quedado en en un estado como si tu esfera, tu esencia se hubiese desprendido, ¿no? Entonces queda Claro, la armadura vacía, digamos. no, yo, eh, como anteriormente les relataba, todo mi cuerpo era dolor, molestia, incomodidad. Mm. Y era tal el colapso, es decir, es como si hubiera llegado un pico en donde no lo toleró, no sé, es decir, llegó al límite, inmediatamente dejé de sentir todo. Es decir, simplemente dejé de sentir, es decir, de conectarme con el sentir, con el movimiento del cuerpo, de ver, no veían, es decir, simplemente pasé así a la oscuridad, ¿no? Y obviamente en esa oscuridad los sentidos no entraban. Por Ok. eso, sin ninguna clase de sentidos ni funciones biológicas, ¿no? Simplemente se manifestó de esa manera. ¿Y cómo transformaste luego tu vida? ¿Qué diferencia hay de esa María Eugenia que estaba desalineada con la que hoy se alineó con su esencia? Claro, es una puerta que uno va abriendo, es decir, no se terminan, es decir, eh, se siguieron abriendo nuevas puertas y se seguirán abriendo nuevas puertas. Es decir, es pasar de un estado de ignorancia absoluta y superficialidad en lo que abarca la palabra superficialidad, ¿no? De todo vínculos de superficie, sin trascendencia y sin importancia o ficcionados, ¿no? A volver a reconectar con la esencia de uno, alinearse y armonizarse y abrir una realidad mejorada. Es decir, siempre es en rescate de Eugenia la experiencia, ¿no? Voy al rescate de Eugenia, no es en contra, es decir, cada proceso de transformación es para nuestra propia mejoría, es decir, le llamamos ahora palabra evolución, pero es para que cada vez estemos un pasito más adelante, nos enriquecemos. Lo mismo también, es decir, yo siempre digo, voy sacando mi brutalidad, es decir, estaba adentro de un pozo de lodo, con la cabeza hasta acá, y de a poco es decir, voy trabajando para sacar, desprenderme de ese lodo, de ese eh, lío de barro, ¿no? Y de a poquito, gradualmente, vamos saliendo de ahí, ¿no? Hasta lograr ganar fuerzas a través del conocimiento, a través de la luz, ¿no? Es decir, la luz del conocimiento sería, ¿no? ¿Del Ajá. conocimiento de qué? No es intelectual esto, es, es el conocimiento de vos mismo, de reconocerte un ser vivo, un ser humano, con multiplicidad de potencialidades y que si empezás a construir y edificar estas bases para tener una mejor versión cada vez, son los que te sacan completamente de este lodo de densidad. Hermoso.
O sea que somos nuestros propios creadores, ¿no? Vamos moldeando nuestra propia esencia con Sí, este proceso. es que una de las particularidades de esta experiencia es de que vos no encontrás a un juez del otro lado, te encontrás a vos mismo. Es decir, no hay 50 personas que te esperan, ¿no? Es decir, sino te encontrás con, justamente, es decir, con la total certeza de tu existencia y de que sos vos el que, no sé si construido sería la palabra, pero ha proyectado esta forma de vida, ¿no? Para experimentar de esta manera. Y bueno, eso es lo maravilloso, ¿no? Pero bueno, esto fue hace, es decir, no es de la noche a la mañana que hago una reflexión de este calibre, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años gregorianos pasaron desde que te pasó esto, María Y Eugenia? será aproximadamente del 2016. Así Bien, que es un son tirón, 9 años. claro, Es es un 9 tirón. años. Y antes, no te, es decir, lo que te permite estar alineada es enriquecerte en todos los aspectos, como un ser humano más organizado, más respetuoso de uno. Es decir, la verdad es de que, eh, qué sé yo, no puedo decir, yo lo veo como algo muy positivo lo que me sucedió. Es decir, no puedo decir que es algo negativo, porque no estaría siendo fiel a la experiencia, ¿no? Que es eso lo que uno piensa de que, bueno, es decir, la gente como que, como no hablemos de la muerte o no hablemos de esta experiencia tan difícil, tan dura, tan inaguantable, tan que quiero evadir, que quiero evitar, que quiero, ¿no? Porque eso es lo que nos ha Claro, enseñado de esa manera, ¿no? Entonces, que ahí viene el cuco, ¿no? Pero bueno, exacto. en mi caso, por más miedo, decir, me pasó ya. Bueno, venga, ¿no? Venga ya. Y bueno, y ahí Eh, sucede. ahí está, ¿no? El hacerse cargo de los propios miedos que a veces son infundados la mayoría de las veces por nosotros mismos y a eso sumado lo que venimos trayendo generacionalmente, culturalmente, desde que nacemos, ¿no? Entonces, hacernos cargo de esos miedos para poder entender que vivimos, se vive con miedo a lo que puede llegar a pasar y en realidad no estoy en mi presente siendo consciente de que soy vida hoy en día, ¿no? Vivimos en ese planeando un futuro o llevando un futuro de temores porque no nos damos cuenta de lo que tenemos actualmente, que es nuestra propia vida. Sí, no solo temores, es decir, es la práctica, es como que han creado un hábito, ¿no? De no esperar lo mejor, es decir, todo lo contrario, esperar lo peor y es un músculo bien trabajado. Porque a pesar de que yo tuve esta experiencia, después tuve que reeducarme a mí misma, porque en mi bitácora yo tenía todos los conocimientos de la antigua Eugenia, todos estos conocimientos de escasez. Entonces, me tuve que contrastar a mí misma porque hablar conmigo y que hubiese concilio, ¿no? En algún punto, ¿no? Porque ante la evidencia tenía que recorrer cada enseñanza para acomodarla en el lugar en el cual iba, ¿no? Es decir, no es que a pesar de haber pasado ese umbral, se haya desvanecido toda la información que yo portaba, ¿no? Todas esas experiencias de escasez, todos los miedos a las prácticas respecto de la salud, respecto de las relaciones de familia, respecto a lo laboral,
respecto a un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo eso lo tuve que, decir, tamizarlo y, y ver que quede lo mejor, ¿no? Y bueno, es algo que uno, a nivel de experiencia de vida, es a diario que uno tiene que observar y estar presente de ir tomando o ir puliendo cada pensamiento, cada sugerencia que nos hace nuestro interno, también tenerla presente. O sea que todo ese nuevo descubrir de la nueva Eugenia se basó en todo lo que habías pasado desde la oscuridad y los miedos, reacomodándolos, analizándolos y descubriendo que tenías las antípodas ahora, porque eras otra. O sea que si antes tenías miedo, ahora eras valiente. O si antes te sentías que estabas en tu escasez, empezaste a descubrir la abundancia que hay en vos y a expresarla creando cosas. O sea que es interesante esto que estás diciendo como un ejercicio para empezar a autoevaluarse en en esas características, ¿no? Que nos marcan. Sí, aparte que yo hacía la analogía, es decir, que me parece algo, es decir, es como que me da cuenta la ficción, ¿no? Es decir, ya como que estás dentro de te das cuenta, siempre usan ese ejemplo del escenario, que vos sos el que arma la obra, el que la dirige, el que la actúa, ¿no? Y es literalmente, se siente exactamente así, como que todas estas actuaciones que nosotros tenemos es una ficción, es decir, es ficcionado, no, es decir, es un Yo juego, me armo ¿no? mi propio ambiente, yo me armo mi propia novela, mi propio ambiente para llegar a descubrirme. Claro, sí, es decir, también tenés la vinculación con el tirano, es decir, es decir, se caen las máscaras, ¿no? O los velos que dicen, y eso tiene todo el sentido. Los velos porque te das cuenta de que en realidad, es decir, al formar parte de la totalidad, cuando vas a esa parte oscura, está la expansión que te das cuenta que formás parte de todo, ¿no? Entonces, es como que cuando volvés no te la crees mucho que sos de verdad una mujer de tales características, no te la crees, porque si me estás jorobando, escúchame, era otra cosa hace medio fracción de segundo. Entonces te das cuenta de que esto es un juego, es decir, no soy realmente, es decir, estas son como características, yo digo como eh, datos estadísticos que, 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 que expresan esta forma de vida, pareciera ser femenina, ¿no? Eh, pero bueno, que también está en constante transformación, que también puede adquirir muchas facetas de sí misma, que está en constante movimiento, que de acuerdo a la situación se adecua a la situación, al entorno, a los vínculos, ¿no? Entonces ahí es cuando surge esto de la sustancia viva, es una sustancia viva que interacciona, interactúa y absorbe información y experiencia, ¿no? Entonces es como que en aquel momento me quedaba ridículo, digo, esto es un juego, decía, esto es un juego, es una obra de teatro, esto no tiene nada de real, no hay nada de real acá, acá nadie sufre real, es decir, nadie padece verdaderamente, nadie se muere verdaderamente, es un juego mientras tanto aprende o hace su tarea y luego de adquirir su tarea, recién ahí está la conclusión, digamos, ¿no? Saca su enseñanza. ¿Y a dónde va? Hacia la esfera vital, es decir, vuelve hacia sí mismo, porque esta esfera vital soy, ¿no? Y todo vuelve hacia a la fuente divina, de donde salimos. Entonces, eh, pero es un juego. Entonces, cuando le sacamos, yo creo que lo más importante es desmistificar los títulos y tantas cargas negativas que le hemos puesto a la transformación, al trascender, ¿no?
y empezar al menos contemplar la posibilidad de ponerle otra, o darle una oportunidad de verlo de otra manera, ¿no? Ujú. Sacándole la motividad del dolor, ¿no? Un poquito, es decir, correr un poquito esa experiencia dolorosa para decir, bueno, ¿y si no es tan así? ¿No? Porque lo mismo, es decir, ya he sabido que unos segundos antes de que realmente fallezcas, el ser está fuera del cuerpo. Nunca siente el dolor de morir, de cierta forma. Exacto, tal cual. Entonces, claro, esa es la propuesta también, ¿no? Perfecto. Entonces, Eugenia, ¿qué sería para vos lo que conocemos como muerte? Eh, ¿Qué sería? Transformación, nada más. Transformación y expansión. Es decir, si te sucede es para que te vuelvas a reinventar, pero mejor, es decir, es un paso muy agradable. Es decir, no se las recomendaría a todos. Que pasen por la experiencia. Claro, es Y como, sí, es como subirte, a ver, la gente se sube a esas montañas rusas que son tan altas, ¿no? Que tienen tantas vueltas y ahí, por diversión, se exponen a lo que ellos tanto temen, ¿no? La posible muerte. Estás ahí arriba en esa y bajan y están felices y lo harían de nuevo. Y bueno, tal vez esto es entregarse a descubrir que hay más allá, ¿no? Sin tanto prejuicios ni tantos miedos, sino es que te realmente devuelve, es decir, está bien, hay, no hace falta llegar a esta experiencia para transformarse, ¿no? En mi exacto. caso, digamos que puedo decirlo, estaba en el libreto, ¿no? Pero hay tantas formas de transformarse y alcanzar estados de armonía y de paz. Llamémosle paz porque son títulos que conocemos, ¿no? Pero es calma, plenitud, gozo, dicha, estabilidad, equilibrio, ¿no? Son esas palabras conocidas, sin llegar a tener que dar este vuelto de 180, No, claro. ¿no? Pero bueno, también hay muchos acontecimientos que nos acompañan en la vida para que prestemos atención, que es muy importante armar ese vínculo con nosotros mismos. Es lo que más necesitamos, es a nosotros mismos, no a nadie más, ¿no? Sí, y ahí está el gran aprendizaje, ¿no? Como seres humanos, querernos y aceptarnos realmente por sobre todo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a reconocernos, perdón, ahí Sí, empezamos a reconocernos. nos vamos con nosotros mismos, digamos, ¿no? Vinimos con nosotros y nos vamos con nosotros mismos. Así que es inevitable que no nos evadamos, ¿no? De esta conexión. Que yo digo, está genial armar una relación amorosa con nosotros mismos. Yo digo, el casamiento, es decir, porque me volví a casar, pero Con conmigo, vos, ¿sabes? claro. Es Claro, que es el único matrimonio que perdura en los para tiempos, toda los la vida. millones de años luz. Totalmente. Va a ser el Prometí único. amarme y respetarme hasta que peguemos, hasta siempre, Hasta siempre, ¿eh? hasta siempre, hasta Y- siempre. Ah, Eso es el gran aprendizaje. Empezar a mirarnos y amarnos y comprometernos con nosotros para, para poder transitar por todo esto. Así y sí, que bueno, bueno, ya nos van eso te iba quedando a preguntar. 10 minutos, así que te 10 dejo minutos. con tu conclusión Bueno, te final. agradezco muchísimo por tu testimonio, María Eugenia. Es Nada, realmente muy, muy, muy valioso y no me caben dudas de que mucha gente le va a servir. Y bueno,
para cerrar en estos minutos que quedan, es simplemente enviarles toda la luz para que puedan verse, puedan descubrirse, y que estas palabras que llegan a ustedes les sirva para activar esa búsqueda en ustedes mismos, para darse esa prioridad, para empezar a revalorar su propia vida, para empezar a transformar su vida, y a raíz de eso empezar a vivir en una expansión y una plenitud donde solo el amor, la paz y el equilibrio y la armonía reinan en cada uno. Hacia eso vamos. Estamos viviendo la vida eterna porque somos eternos en este universo. No hay un fin. Todo es un nuevo comienzo. Todo es un ciclo de distintos inicios que vamos transitando. Y a transitarlo con amor, con nosotros mismos, a aceptarnos en este juego, como dijo Eugenia, que es la vida. Así que desde mí les deseo que cada experiencia que les toca vivir aquí les sirva para abrir su corazón a ustedes y para poder indagar un poquito más y limpiar esas capitas de brea que tenemos, para poder transitar en plena armonía los pasos que estamos caminando. Y acompañar a todos los seres que tienen que pasar por situaciones difíciles y que todavía no pueden abrirse a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo y que nada se termina. Así que les mando luz a todos, les agradezco por escucharme y bueno, le agradezco a Eugenia por esta hermosa participación y creo que ya está. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Sí, si queremos encontrarte, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo podemos localizarte? Sí, bueno, yo tengo mis redes que son lalcari-2022 y me pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en TikTok. Creo que no hay nada más. Esas. Todas tienen el mismo nombre, lalcari-2022. Me pueden mandar mensajes y si necesitan sesiones o necesitan conversar sobre algo, estoy siempre disponible para estar al servicio de ustedes. Fantástico. Muchísimas gracias, Lal, Gracias por a vos. todo. Te mando Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias. Saludos a todos. muchas gracias. Y bueno, seguimos por una próxima experiencia en esta 11ª Conferencia de la Paz y de la Luz. Así que nos vemos con un próximo exponente. Que sigan todos bien. Saludos.